Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta segunda edición de Entendamos, un espacio dedicado a comprender más en detalle y de una manera mucho más asertiva la problemática social, económica y política que está sucediendo en este momento y en nuestro contexto en Bolivia. Como siempre, me acompaña Alejandra Caso, que es nuestra directora de Asuntos Especiales de Medrano Asociados. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos quienes nos escuchan, nos siguen? Y en Entendamos, siempre tocando temas interesantes. Si algo realmente ha sorprendido, decíamos en nuestro anterior análisis, es lo que la pandemia ha ocasionado, hacer que pisemos ese acelerador más de la tecnología, mucho más rápido, mucho más veloz, para ver cómo nos enfrentamos al nuevo mundo. Y eso es lo que analizamos en la anterior conversación que tuvimos, el TikTok de la política, ese análisis que hacías muy interesante de alguien que está sorprendiéndonos cada día más, como es Mamén Saavedra, y cómo hacen los políticos para bien utilizar o mal utilizar esta herramienta. Así es, Ale. De hecho, se denomina la TikTocracia, el poder del ejercicio de la democracia a través de las redes sociales, en este caso el TikTok. Obviamente hay una banalización, hay una frivolización de la política, incluso hay un asambleísta que se filmó bailando dentro del Congreso, sí, dentro del Parlamento, y le significó mucha crítica. En fin, son las herramientas que están ahí disponibles y no somos la excepción. Todos los políticos en el mundo están usando agresivamente las redes sociales en TikTok, y el primero que la usó fue Donald Trump. Solamente su Twitter tenía más de 60 millones de seguidores, lo que le significaba cortar la intermediación con los medios de comunicación y dirigirse directamente a su público a través de su famoso Twitter. ¿Cuál es el mensaje que damos a través de esto? Es lo importante. A veces no decir nada, silencio, grabarse, ya es un mensaje. Bailar, como decías, y que hay atrás, en un parlamento, debate, análisis, y no le prestemos atención, también es un mensaje. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que damos a través de esta herramienta que estamos utilizando ahora los políticos? Y ahora vamos a hablar del tema de fin de esos medios que han sido utilizados como intermediarios, ¿no es verdad? Y cómo ahora utilizamos estas herramientas para que tengamos muchos y mejores resultados. Así es, Ale. De hecho, estamos entrando, ya estamos viviendo en el fin de la intermediación. ¿Y qué entendemos por el fin de la intermediación? Es el momento en que las marcas o las corporaciones cortan la intermediación de los medios tradicionales para comunicarse con sus públicos. Esto quiere decir que las marcas ahora construyen comunidades con sus públicos directamente a través de comunicaciones directas a través de TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, y ya no recurren a los medios tradicionales, televisión, radio o periódicos. Ya no es más, los artes de prensa, las publicidades, los spots publicitarios ya se cargan directamente en las redes sociales. Esto ha significado un golpe muy duro a los medios tradicionales, y han visto mermadas sus ingresos publicitarios. Están en una crisis severísima por este tema. Ese es el famoso fin de la intermediación. Pero también eso hace que esos medios que eran utilizados o eran necesarios en un principio den un giro. Vean, ¿qué puedo hacer? Es decir, no me voy a morir aquí, no me voy a quedar acá. Si estoy viendo que no estoy dando resultados como lo daba antes, ¿qué hago? ¿Qué giro doy? ¿Cómo me van a tomar en cuenta? ¿O me subo a un carro, hago modificaciones, o realmente me quedo atrás? El gran giro de los medios de comunicación frente al fin de la intermediación es la suscripción digital. Ahora, para que un usuario se suscriba digitalmente a un periódico, este periódico le tiene que dar 3 elementos: veracidad, exclusividad y contenido de valor. Si tú no le das esos 3 elementos al consumidor, yo no me voy a suscribir, o ningún lector va a pagar $1 o $2 o $5 por una suscripción. Es decir, en los medios de comunicación en el fin de la intermediación están apostando por el contenido de valor, de exclusividades, de primicias y de altísimo valor agregado en sus contenidos. Pero mientras tanto eso no suceda, las marcas van a seguir invirtiendo directamente en las redes sociales. Y un tema importante, vamos a los números. Año contra año, la inversión publicitaria en las redes sociales crece arriba del 23 al 25%, año contra año. El año 2022, por ejemplo, eran 260,000 millones de dólares a nivel mundial que las marcas invertían en las redes sociales.
Este año ya han superado los 300,000 millones de dólares en las redes sociales. Y el año que viene se espera que sean 316,000 millones de dólares. Entonces, este es un tren que no va a parar. Esta es la nueva realidad del fin de la intermediación de la publicidad o de las marcas con sus comunidades. 300,000 millones de dólares invierten en las redes sociales cada año. Es mucho dinero. Es hartísimo. Eso significa que las marcas también tienen para apostar. Pero claro, el tema es que la inversión ya no está destinada al canal de televisión, claro, al periódico, a la cuña de radio, no. Directamente las marcas hacen campañas, invierten en las redes sociales, activan sus productos, sus servicios. Tenemos más o menos 5,000 millones de usuarios de las redes sociales en todo el mundo. Y el promedio de paseo o de visita en las redes sociales supera casi las 12 horas al día. Los países que más consumen redes sociales son Argentina, Chile y Uruguay. Argentina, Chile y Uruguay. Nosotros estamos en un promedio bajo, cerca de 4 a 6 horas de consumo de internet diario. Y las redes más consumidas son en este momento TikTok, Instagram. YouTube. Facebook queda un poquito ralentizada con la llegada de estas nuevas plataformas. Y TikTok se está convirtiendo ahorita en la reina de las redes sociales para invertir. De hecho, si no estás en TikTok, prácticamente no estás en las redes, no existe. Según expertos en marketing digital y comercio electrónico, me llamaba la atención, existen 8 millones de bolivianos, si es que no son más, bolivianos y bolivianas, que están conectadas a Internet. Lo que sin lugar a dudas, obviamente es una gran oportunidad para las marcas, porque han visto, han visualizado, están ahí y ellos quieren conectarse con esa audiencia, dejar mensajes y obviamente hacer que su marca tenga mucho más relevancia. Y aquí el tema de fondo, Ale, y lo que estás comentando es muy importante, la relevancia. ¿Cómo genero yo relevancia como marca con mis clientes? Dialogando con mis clientes, directamente. Yo construyo campañas para conversar con mis clientes. Yo recibo feedback inmediatamente con mis clientes cuando yo posteo algo, cuando yo marco una información, cosa que no sucede cuando yo saco un arte de prensa en un periódico. Yo no tengo el feedback inmediato. Tendría que hacer un estudio de mercado para ver si la publicidad que pauteé en el periódico o en la televisión impactó o no impactó en mi comunidad. Pero en cambio, si yo posteo un arte digital en la red social, yo inmediatamente tengo un feedback, inmediatamente tengo data y yo puedo ver cómo el algoritmo está respondiendo a mi posteo. Entonces, esta es una construcción continua, altamente dinámica y muchísimo más atractiva y eficiente que un arte o que un spot o que una cuña. Bien decías que habían países como Argentina, Uruguay, Chile que están en esto inmersos, pero bajo todo este contexto que estamos hablando, nos hace pensar y replantear las formas de ingresar a las redes, de utilizarlas en el buen sentido. Obviamente debe ser con estrategias. Ahora hablamos ya de una buena estrategia para que tu marca sea bien vista y llegue obviamente tu objetivo a quien quieres que llegue. Ahora, ¿cómo planificamos esta estrategia? Y ahí viene la pregunta, ¿está nuestro país capacitado o en realidad está nuestro país preparado para todo esto? Porque no mencionamos a Bolivia dentro de este contexto que mencionabas. Y si las marcas también están dispuestas a abrirse un poco más dentro del mercado boliviano. Lamentablemente no contamos con información fidedigna del mercado y el comportamiento de las redes sociales en Bolivia. Lamentablemente no contamos con esa data en varias áreas. Entonces es un desafío empezar a monitorear, empezar a investigar la data y validarla, esa data, de cuán efectivamente es el crecimiento de las redes sociales y cómo está impactando en la compra o en la toma de decisiones de compra del consumidor. Siempre nos prorratean. Si a Perú va 30%, Bolivia debe andar por el 25%. Si Paraguay va por el 25%, nosotros debemos estar por el 23%. Entonces, ese es nuestro grave problema. Y el otro grave problema es que no tenemos tampoco una capacidad de las marcas para llevar adelante un monitoreo correcto del algoritmo de nuestras campañas digitales. Entonces, son varios elementos en contra que tenemos, pero que a medida que va pasando el tiempo, esto se va generando cada vez una tecnología de punta
para acceder a esta información. Y si no tenemos esas herramientas o no nos vamos capacitando o no nos subimos al tren que va yendo este tema de las redes y la tecnología y va avanzando, nos vamos quedando atrás y no vamos a poder ir generando los resultados que queremos. Una buena opción, y comentábamos el otro día que la gente ya está viendo y grandes marcas lo están haciendo, es por ejemplo el tema de los gaming. Y hablábamos de esto, ¿te acuerdas? ¿Qué es un gaming? Que es la ejecución de aplicaciones especializadas conocidas como los juegos electrónicos, ¿no? Nuestros hijos están en el Play, están con el Xbox y otros, y ahí adentro, en pocas palabras, esos juegos en línea es donde se aprovecha para que salga tu marca, salga el mensaje de la marca, esos espacios que están utilizando, muy bien utilizados, por cierto, que es una gran oportunidad, y en Bolivia se está viendo mucho ese tema. Sí. El concepto que te habla el gaming es desde qué plataforma yo debería hablarle a mis consumidores. Lo que nos plantea una contrapregunta. ¿Qué plataforma es la que mis consumidores están consumiendo más? Entonces, si yo de repente lanzo una campaña en Facebook con mis clientes, pero mis clientes están en TikTok o están en Instagram, no me estoy comunicando. Entonces, la estrategia radica primero en saber desde qué plataforma yo debo hablarle a mis clientes para construir esa comunidad. El gaming ha abierto, sin duda alguna, un escenario pero tremendamente atractivo para las marcas. Un claro ejemplo de esto es que un gamer o una persona que está en Twitch en España logró entrevistar a Messi cuando llegó al club de Paris Saint-Germain, claro, lo hizo, antes que un medio deportivo, El País o marcas, etc. Y eso ya te habla de cómo estos personajes que están en la industria del gaming, del Twitch, etc., tienen un potencial y una fuerza descomunal en el mercado. Y hay que entender bien lo que decías, qué interesante, es cómo llego, cómo aprovecho, y esta plataforma que ellos están utilizando, sin lugar a dudas, les está generando rédito y lo están bien utilizando. Un buen ejemplo dabas de esa entrevista que le hicieron a Messi, cosa que íbamos a imaginar que pueda llegar a captar tanto interés. Obviamente Messi, hablamos de un personaje también bien valorado, pero que también fue bien utilizado por esa persona que hizo la entrevista y logró ese gamer tenerla. La verdad que este mundo es maravilloso, Javier, hablar del tema de las plataformas, la tecnología, el avance, la planificación de las estrategias para todo esto, pero también tenemos que entender que yo me quedo con algo que has dicho importante. Tenemos que tener la capacidad de tener una estrategia muy bien planificada, saber dónde y cómo vamos a entrar, y no más bien abrirnos en un abanico de oportunidades que quizás no sean las adecuadas. Sí, solamente para entrar, no quiero entrar en polémica, pero se calcula que cerca de $1,5 millones gasta el gobierno solamente en hacer seguimiento de las comunicaciones que pasan en las redes sociales. $1 millón. $1 millón. ¿Cuál será la inversión entonces de las estatales en las redes sociales? Nosotros entramos a cualquier plataforma y nos aparece un spot de un estatal, del gobierno. Eso es inversión. Claro. Entonces, ¿cuál será la inversión real? No la sabemos. Es un deber transparentar los datos. Pero ya te da una línea, vos, de que todos están en las redes sociales vendiendo desde campañas políticas, productos, servicios, etc. El problema de esto es que estamos entrando en una infocracia, lo que quiere decir que vamos a estar intoxicados de información, intoxicados de mensajes, intoxicados de videos, intoxicados de artes de prensa, etcétera, etcétera. Entonces, de pasar de un medio de comunicación tradicional donde tú podías apagar o elegir, tú vas a estar permanentemente bombardeado por estos temas. Sin lugar a dudas, quienes estamos dentro de lo que es el celular, no 12 horas como dices, pero alguna que otra, queremos ver algo y nos aparece una publicidad, nos aparece un mensaje, como que al principio nos molesta y esperamos la opción de anularnos, ¿verdad? Pero ya la vimos, ya está, ya ingresó como querían y el mensaje ya fue. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Ves el celular? Ver cuántos mensajes tengo. ¿Qué es lo primero que haces? Lo último que haces antes de dormir. ¿Cuántos mensajes no leí? ¿Viste? O haces el scrolleo en TikTok, haces el scrolleo en Instagram, etc. Entonces ya es una parte de nuestra vida estar hiperconectados con estos aparatos, y obviamente estamos ahí. Ahora,
El fenómeno que está sucediendo acá también es el rechazo a los avisos. Es decir, tienes que saber cuándo, cómo y en qué momento estar en los avisos, porque no hay nada más horrible que tú quieres ver algo y te aparece una pantalla y tú inmediatamente quieres borrar. Omitir. Omitir. Entonces, también hay basura publicitaria que te está complicando tu navegación limpia. De hecho, hay un nuevo navegador que es competencia de Google, donde te dicen tú puedes navegar sin publicidad. Qué belleza. Entonces ya la gente se está suscribiendo ahí porque ya no voy a tener publicidad. Qué interesante este universo que estamos analizando de lo que son las plataformas, las redes, la tecnología ahora mucho más avanzada, Javier. Y bueno, para cerrar ya este análisis, es importante que nos quedemos con todos los conceptos que has manejado y puntualizado, el tema de tener una buena estrategia para entrar a las redes, saber cuándo, cómo, cuándo no y por qué no, quién es tu público y estar muy enfocado en tus objetivos clarísimos para que realmente los réditos y tu objetivo valgan, ¿no? Así es, Ale, y el próximo episodio de Entendamos vamos a tocar un tema muy interesante, la marca país, pero no desde el ámbito comercial, sino cómo la marca país de Bolivia está perdiendo puntos o está entrando en un problema de reputación a raíz del narcotráfico, a raíz del contrabando de vehículos, a raíz de las mafias organizadas. Bolivia ya no es un buen vecino. Bolivia ya tiene fronteras calientes con los vecinos de Perú, de Paraguay, de Brasil y especialmente Chile. No estamos siendo un buen vecino. ¿Y cómo eso impacta en nuestra marca país? Hace unos días un diputado chileno vino a recuperar un vehículo a Bolivia y lo recuperó y se grabó en las redes sociales, precisamente en su TikTok, en su Instagram, con un chaleco antibalas. Y él decía, estoy en Bolivia recuperando un vehículo escoltado con la policía con un chaleco antibalas. Entonces la gente puede pensar, ¿qué está pasando con Bolivia? ¿Es la nueva Chiapas? ¿Es la nueva México caliente, Colombia de los años de Escobar? Bolivia es un país muy lindo y estos elementos están golpeando la marca país. Qué importante el tema que vamos a analizar en nuestra próxima entrevista, edición, encuentro, análisis en Entendamos marca país y cómo afecta esto a nuestro país con tantos vecinos que tenemos y una Bolivia tan hermosa, diversa, pero que hay que entenderla, cuidarla, protegerla sobre todo. Gracias, Javier. Va a ser hasta la próxima. Gracias a ti, Ale, por todo el espacio, por todo el diálogo que generamos aquí en Entendamos. Y a ustedes, ya saben, nos vemos la próxima. Un abrazo.